Hola, ¿cómo están? Buenos días, otro Preguntados más. Volvemos otra vez al primero D del Instituto Popular Manuel López Rodríguez. Hoy vamos a ver con los chicos sobre la historia de la PlayStation y la historia de los videojuegos. Bueno, vamos a presentarnos entonces con ustedes Eduardo Paesano y a mi lado está Tomás Pereira. ¿Y? Era abogado. Bien, con ellos vamos a ir indagando un poquito con respecto a la PlayStation y los videojuegos. Bien, vamos con las primeras preguntas. ¿Quién creó la Play? Bueno, la PlayStation era un proyecto allá por los años 1988. Digamos que Sony estaba trabajando con Nintendo y en ese entonces los videojuegos, que era el Nintendo 64, se utilizaban cartuchos. El inconveniente que tenía usar cartucho era principalmente el de que tenían muy poco espacio y eran muy caros producirlo. Entonces nace un proyecto para junto con Sony para lanzar una consola que utilizaba el CD-ROM, que en ese momento estaba nuevo en el mercado y tenía mucho mayor capacidad y era más fácil de producir. Pero ¿qué ocurrió? Nintendo se decide por Philips para desarrollar la consola con la lectora de Philips. Entonces es como que en ese caso Sony quedó de un lado y quedó con la mitad del proyecto. Entonces vamos a leer un poquitito lo que dice Computer Hoy, haciendo referencia a cuando la PlayStation cumplió 20 años en 1994 nace la PlayStation y en el 2014 cumple sus 20 años. ¿Qué convirtió la PlayStation en una marca universal pese a la fuerte competencia? La clave es precisamente su vocación universal. Las consolas Xbox centran su contenido en el público americano con abundantes juegos militares, deportes y tácticas y extraídas del cine de Hollywood. Nintendo tiene una filosofía más japonesa, con títulos familiares y géneros más clásicos basados en mascotas y personajes carismáticos que tanto gustan a los nipones. La PlayStation siempre ha sido desde un primer momento una perfecta fusión de Oriente y Occidente, juegos de origen arcade y géneros japoneses representados por títulos como Ridge Racer o Final Fantasy, acompañados de clásicos occidentales. Y bueno, y acá nos cuenta un poquito que fue una cuestión de honor. Resulta irónico que PlayStation exista gracias a Nintendo, o más bien por culpa de una mala decisión de la compañía de Shigeru Miyamoto. Su origen se remonta a 1988, cuando Sony y Nintendo estaban trabajando conjuntamente en una consola Super Famicom o Super Nintendo con una unidad de CD-ROM. Durante más de una década las consolas habían usado cartuchos caros de fabricar y con poco espacio de almacenamiento. El CD-ROM podría revolucionar la historia por su bajo coste y sus 750 megas de almacenamiento. Como así fue, Sony llegó a presentar ese modelo en la feria del CES de 1991. Y acá tenemos una imagen de lo que fue la
el primer prototipo, digamos, de consola. Pero entonces ocurrió un hecho que cambió la historia de los videojuegos. Nintendo optó por Philips para desarrollar un lector de CD y Sony se quedó sola y con una consola a medio diseñar. Una reunión al más alto nivel entre el presidente de Sony, Norio Oga, el jefe del proyecto de Super Famicom con CD, Ken Kuratagi, y miembros de la junta directiva, cambió la compañía para siempre. Sony no podía vender la consola recién presentada porque la tecnología era de Nintendo. Kutaragi reveló que había estado trabajando en un desarrollo propio de un lector de CD acoplado a una consola con un chip 3D y que podrían crear una consola propia. Los directivos de Sony lo rechazaron, no querían que la compañía entrase en el mundo de los videojuegos. Pero entonces prevaleció el concepto del honor. Tan arraigado en la cultura empresarial japonesa, Sony había sufrido una afrenta por parte de Nintendo al optar por Philips y para defender el honor de la compañía tenía que lanzar su propia consola. Así nació la primer PlayStation y obviamente, como la mayoría conocemos, fue, digamos que, y es hasta hoy en día uno de los referentes en consolas y una de las más usadas. La primera Play llegó en 1994, considerada Ken Kutaragi, considerado el padre de la consola PlayStation, aprovechó lo que había aprendido en el proyecto conjunto con Nintendo y desarrolló su propia consola, la PlayStation, puesta a la venta en Japón el 3 de diciembre de 1994, por tanto, el 3 de diciembre del 2014 se cumplieron los 20 años, 2004 sería, 2014 sí. Acá hace referencia a España, acá tenemos un primer modelo como era de 32 bits y 33,9 MHz, tenía 2 MB de memoria y una resolución de pantalla de 256 por 224 píxeles, con modos limitados que subían a 640 o 480. También llamada PS1 o PSX, planteaba un gracias a su capacidad, como le decíamos, 3D y mayor espacio en CD, permitía añadir voces y secuencias cinematográficas a los juegos. Los primeros títulos de PlayStation con arcade fueron Rise Racer, el juego de lucha Tekken y las carreras futurísticas de Wipeout. Causaron un gran impacto. Otras consolas como Sega Saturn disponían de una tecnología similar, pero sus juegos eran casi todos arcade de las recreativas y de temática japonesa. PlayStation triunfó porque, como hemos mencionado, aunó grandes juegos japoneses con temáticas que interesan a los occidentales, junto a títulos desarrollados en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿Dónde fue creada? Y bueno, como decía acá, fue creado en Japón por la firma Sony, gracias al inconveniente que tuvieron con Nintendo. ¿Cuándo fue creada? Fue lanzada, como acabamos de leer, en 1994, un 3 de diciembre. ¿Cómo fue su evolución? Bueno, la evolución fue la PSX o PS1. Vamos a ver un poquitito la evolución de la Play. Su origen fue más allá de los 1988, en 1994 se lanza la PSX o PS1, en 1996 se estrenó Tomb Raider, que cambió para siempre el protagonismo de las mujeres en los videojuegos, y Resident Evil, y el juego que inauguró el género de survival horror que tanto éxito tiene en la actualidad. Estamos viendo la página de gestión, donde muestra la evolución de las PlayStation en sus 22 años. También podemos contar que arrasó en los años 90 porque no tenía demasiada competencia, entonces la Sega Saturn poseía un catálogo pequeño y Nintendo 64 se veía limitada, como decíamos, por los cartuchos. Cada año conseguía lanzar un juego nuevo con diferentes géneros. Acá vemos el NASCAR, que era uno de los juegos más pedidos. La PlayStation 2 poseía mayor potencia gráfica en su CPU Motion Engine de 294 MHz, 32 MB de memoria, chip gráfico de 4 MB de VRAM, permitía el uso de texturas 3D realistas y detalladas frente a las texturas planas de su competencia, digamos. Sus primeros juegos, acá vemos por ejemplo el GTA, en primeras versiones.
o tenía, por ejemplo, sus primeros juegos no eran lo esperado, pero pronto llegarán clásicos como Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, GTA Vice City o ICO, todos presentados en Europa en el 2002, y una especialmente que cambiaría su historia, que era el GTA San Andreas, que llegó en el año 2004. La PlayStation 3 o PS3 se puso a la venta el 11 de septiembre de 2006. Es la primera consola PlayStation que ofrece gráficos en alta definición 720 a 1080p. También es la primera en incorporar un lector Blu-ray. Blu-ray era un lector de CD, pero que de DVD, perdón, pero que la capacidad de almacenamiento que tenía un CD-ROM era 720 MB, la de un DVD es 4,6 GB y la del Blu-ray llegaba a los 30 GB. Eran los primeros juegos que venían en grandes capacidades de almacenamiento. La primera consola que ofrece gráficos en alta definición necesitaba pronto tener un reproductor de discos de muchísima mayor capacidad. Digamos que la PS2 no contaba con este lector de Blu-ray, ya que la PS2 tenía un lector de DVD. La Play 3 tenía una larga lista de éxitos y una de las sagas más significativas de esta generación, que Uncharted 2007, una trilogía de aventuras inspirada en Tomb Raider, e Indiana Jones, que dio lugar al éxito de Lost of Us, otro de sus grandes clásicos. También ofreció los primeros juegos compatibles con televisores 3D y favoreció la proliferación de los títulos indie a través de los servicios de descarga PSN como Journey 2012 y los juegos descargables completos, incluidos los comerciales. 7 años después, el 15 de noviembre de 2013, Sony estrenó la Play 4, casi en las mismas fechas que su gran rival sacaba la Xbox One. Digamos que el competidor más cercano que tiene hasta hoy en día la Play es la Xbox, que es de Microsoft. Al contrario que en la pasada generación, Sony consiguió establecer, gracias a su compañía de marketing, en la que Sony también se ha querido integrar en las redes sociales, en la consola. Por eso las partidas que se juegan hoy en día se graban en video y pueden ser subidas a redes sociales como Twitch con solo pulsar un botón de share del comando. Bueno, más adelante Sony, ¿qué hizo? Creó una consola portátil que es la PSP, que fue la primera de todas, que se presentó en 2004. Era una verdadera PlayStation portátil en el sentido de que podía ejecutar juegos potentes. Destacaba por sus peculiares discos UMD que incluso podían contener películas comerciales. ¿Qué empresa ayudó? Y bueno, la empresa que fabricó fue Sony. Y fue la que prácticamente, como habíamos contado históricamente, al comienzo, digamos que con el desacuerdo que tuvieron con Nintendo, nace esta gran consola que hoy en día es la consola más utilizada en el mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar las preguntas y responder las preguntas de la alumna. ¿Quién creó el primer juego de la historia? Bueno, acá nosotros vamos a pasar a la historia de los videojuegos. Los videojuegos, que vamos a recurrir a la página fip.upc.edu, en la cual nos cuenta un poquito los inicios de los videojuegos. Lo que nos dice esta página es que durante bastante tiempo se ha complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a que las múltiples definiciones de que se han ido establecido, pero se pueden considerar como primer videojuego al Nougat and Crosses, también llamado OXO. Vendría a ser el que nosotros conocemos acá en la provincia de Corrientes, en Argentina, el Tatetí. Bien, desarrollado por Alexander Douglas en 1952, el juego era una versión computarizada del 3 en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar un jugador humano contra la máquina. ¿Quién fue el chico que más tiempo pasó jugando? Bueno, acá vamos a hablar de la adicción a los juegos y podemos decir de que hay una persona que nos cuenta acá en la página excelsior.com de México, que en Varsovia, el 4 de noviembre
del polaco Hubert Blench pasó 5 días y 21 horas y 41 minutos jugando a videojuegos, lo que establece un nuevo récord mundial al superar en 48 minutos la marca del australiano Okan Kaya. Esta particular hazaña tuvo lugar hace un tiempo en Gaming Arena de Poznan, oeste de Polonia, un evento en el que se reúnen aficionados a la informática y los videojuegos, según informaron hoy medios locales. Brench eligió el juego Sniper Elite 3, un arcade de tiroteos que toma la Segunda Guerra Mundial como escenario, para intentar superar el récord Guinness. Durante los más de 5 días frente a la pantalla, Brench recaudó más de 2.500 euros que serán destinados a obras benéficas. El nuevo récord mundial se había propuesto inicialmente superar la semana de juego, aunque finalmente el cansancio se lo impidió. ¿Quién fue el mejor jugador del mundo? Bueno, con respecto al ranking de los gamers, o los jugadores se llaman gamer, podemos contar que podemos decir que son profesionales y ganan plata. Aunque ustedes no lo crean, que muchos de ustedes lo usan por recreo, el jugar a los jueguitos, muchos son profesionales y juegan por dinero. Y podemos contar, según nos cuenta listas.20minutos.es, los gamers profesionales más ricos del mundo, que juegan, digamos, al Warcraft 3, League of Legends o StarCraft, se han llevado a la cima. Jamás pensarían que su afición se convertiría en una profesión. Corea del Sur, Estados Unidos, Estonia, Ucrania o España, estos son algunos de los países en los que se encuentran los jugadores de videojuegos que más facturan el año. ¿Cuál de todos crees que es el mejor?, dice la pregunta. Y bueno, en el ranking encontramos a Carlos Ocelote Ramírez. Este joven español de tan solo 24 años está considerado como uno de los gamers que más dinero ganan. Se estima que al año una media de 743.000 euros, o sea, unos $950.000, por viciarse al League of Legends. Después tenemos a Denis Shutin, un ucraniano de 25 años que ya tiene en su posesión $604.000, conocido por ser un jugador creativo y poco convencional en el juego. Después le continúa en el tercer puesto, vamos a leer el top 3. Jonathan Wendell, joven de 33 años, estadounidense y considerado uno de los mejores gamers del mundo, y amasa su fortuna de $454.000. A diferencia de los demás, John no es el mejor por un solo juego, sino por su habilidad en varios, en Quake, Call of Duty, Doom 3, Unreal Tournament, entre otros. ¿Cuál fue el juego más popular? Bueno, el juego más popular, vamos a visitar la página fsgamer.com, que nos cuenta que el juego más popular de la historia es League of Legends, que nos cuenta acá que es de Rio Gamer, es el título de PC más jugado del mundo. El listado de Xfinity y SFC Intelligence lo sitúa como el más transitado por los jugadores europeos y norteamericanos, quienes suman la friolera de 1.300.000 millones de horas frente al MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Tal es el éxito del League of Legends, que ha batido en número de usuarios el mismísimo StarCraft 2 en su máxima cuna de jugadores. Corea, habla David Cole, CEO de DFC Intelligence. ¿Quién fue el mejor creador de juegos de la historia? Bueno, acá nosotros podemos tener también un top 10 de los mejores creadores. Nos cuenta vidaextra.com que en la historia de desarrolladores de videojuegos tenemos un listado particular, en la cual el primero que podemos contar es que el creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto, solo él podría encabezar una lista así, el único e inigualable, uno de los rostros más conocidos de la industria, incluso por quienes menos saben de ella. Su merecido premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 supone solo un pequeño reflejo de la enorme trascendencia que tiene el creador de algunos de los personajes universales más memorables que hemos descubierto. Lleva en Nintendo desde el año 77 y su lista de éxito es tan larga que no faltaría artículo para cubrirla. Pilares de videojuegos como Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong, F0 y Pikmin han sido erigidos en
mayor o menor medida gracias a este hombre que domina como nadie las reglas del juego. Después lo tenemos a Hironobu Yakaguchi, entre otros como Keiji Fanune, son los que encabezan la lista de los mejores jugadores. Bueno. Esa era la última pregunta. Bueno, como habrán visto, hemos podido recorrer tanto la historia de la PlayStation y de los videojuegos. Bueno, hemos llegado al final del programa y bueno, vamos a preguntarles qué les parece el programa y la idea de poder conversar con respecto a estos temas que a la mayoría les gusta saber. Me pareció bien el video y espero que tengamos muchos likes y todo eso. Me pareció muy lindo y muy entretenido. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Preguntados. Hasta luego.